Así como hoy estoy dispuesto a hacerme moler por Colombia y a dar toda mi vida, ahí también estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario por encontrar a Diana. Ni tiro fijo, ni el cura le dijeron busque por donde Pablo. No. Nunca. Y papá de un niño que Así iba a es. cumplir 5 años a los 2 días aquí. Que era Miguel. Durante 4 meses me preguntó, ¿y mi mamá cuándo viene? A mí me dijeron a las 4 de la mañana después de la operación, las horas están contadas. Yo nunca quise creer eso y dije, no, Miguel no se va a morir. El presidente Uribe me dice a mí por la mañana que va a proponer que la familia de Miguel nombre un quinto precandidato en el espacio que él tenía. Tiene que ser dos. Diálogos con Andrés. Hola, nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés y llegamos al 71. Y en verdad, lo digo con nobleza y con aprecio, quería tener esta entrevista. No va a ser fácil, porque va a ser una entrevista que va a partir desde el corazón, desde lo emocional. Hoy estamos con don Miguel Uribe Londoño, el padre de Miguel Uribe Turbay, y que hoy es precandidato a la presidencia por el Centro Democrático. Don Miguel, bienvenido a Diálogos con Andrés, ¿cómo está? Querido Andrés, bien, gracias. Estoy bien porque estoy muy contento de estar aquí. Dios lo bendiga. Por tu invitación. Amén. Te doy las gracias por todo lo que hiciste por Miguel, cómo lo apoyaste, cómo oraste, cómo estuviste pendiente. Las veces que nos visitaste en la clínica, cómo estuviste pendiente hasta el final, hasta el día pues que infortunado que lo tuvimos que enterrar. Muy duro. No se me olvidará nunca, muy duro. Muy duro el momento y creo que emocionalmente la gente no entiende si uno lo vive externamente, cómo lo viven ustedes internamente, además porque no es la primera experiencia. Y le hago esa pregunta. Un momento, el de su esposa, doña Diana, cuando el tema del narcotráfico estaba disparado en Colombia, y ahora el tema de su hijo Miguel. Esos dos momentos, ¿cómo los define? He sido víctima de la violencia más terrible del terror colombiano. Creo que no hay una persona que haya vivido lo que he tenido que vivir yo, que me ha dado pues una gran experiencia en este problema que tenemos. Hace 34 años, Diana Turbay, mi esposa, la mamá de Miguel, periodista, la hija del presidente Turbay Ayala, fue secuestrada por Pablo Escobar, quien después la mató 4 meses y medio más tarde, para cobrarle al presidente Turbay la firma del tratado de extradición con los Estados Unidos, porque él, Ese era el corazón del tema. sí, en su presidencia había sido implacable con los traficantes, con los delincuentes. Los entregó todos en la cárcel. Después, infortunadamente, los soltaron. Pero me dicen que ella fue engañada para llegar a Antioquia e ir al área metropolitana norte. ¿Eso es cierto? Sí, Pablo Escobar la engañó. O quien le recomendó a Pablo Escobar hacer lo que hizo, el montaje que hizo. Porque ella fue artífice del proceso con el M-19, el proceso de paz con el M-19, conjuntamente conmigo. Que fue antes de. En febrero de 1989 a nuestra casa llegó un abogado de Cali que traía un mensaje para Diana. Carlos Pizarro quiere reunirse con usted, quiere hablar de iniciar un proceso de paz con el gobierno. El padre de la senadora María José Pizarro. Sí, Muy así bien. es. Para ese momento el comandante del M-19. Así es. Muy bien. Y Diana va y se reúne con él en Corinto, Cauca. Y pasa el tiempo bueno, de ahí hablar con el presidente Barco, con el presidente Turbay, con el ministro de Defensa, y aceptaron que se hiciera el proceso, que se iniciara el diálogo, y eso terminó en el proceso de paz del M-19. Y en el acuerdo. Y en el acuerdo que se hizo. Muy bien. Que además es irónico para lo que estamos viviendo ahora. Totalmente irónico. Porque fue ella la que más lo movió. Entonces, O sea que ella fue el mecanismo, el puente. sí, el puente el para hacer- vehículo. sí, para iniciar. Para el acuerdo de paz del M-19 que hoy los tiene prácticamente 40 años después en el gobierno y en el Congreso. Así fue, Muy así bien. fue. Muy bien. Entonces, como ella seguía buscando la paz, es que cuando estuvimos en la presidencia, que yo fui secretario de económico del presidente Turbay y estuve con ella, ¿Usted conoció a Diana ahí? yo conocí a Diana ahí. ¿Y esa relación empezó rápido? ¿Esa relación No, empezó se en merodeó? se esperó, sí, Sí, ya, ok. por ahí en 1981. Ok, Ya faltando un año y algo para terminar el gobierno. ok. Y ella vivía pendiente y tenía mucho dominio de todo el problema de orden público.
era un tema que le gustaba mucho y ella quería que Colombia hiciera la paz con todos los grupos guerrilleros. Le apasionaba eso. Entonces, en la primera semana de junio de 1990, ya elegido César Gaviria una semana atrás, la abordó alguien que vino y le dijo que la invitaba a una entrevista con el cura Pérez, entrevista que era prácticamente imposible de conseguir. El cura Pérez no se reunía con nadie, no le gustaba hablar con nadie, excepcionalmente, pero muy excepcionalmente salía de pronto la entrevista con un español. Él era español, Sí, con señor. un periodista español. Así es. Y comentamos, habló conmigo, me contó, hablamos con el presidente de Dubái, hablamos con el ministro de Defensa y otra vez con el presidente Barco, y el ministro de Defensa dijo que sí, que la seguridad que le daba era que mientras ella estuviera en la zona, pues se encargaría de que no hubiera operaciones militares a donde la fueran a llevar para la entrevista con el cura Pérez. Y 2 semanas más tarde vinieron a decirle que la entrevista se iba a prolongar hasta la última semana de agosto. Ok. Y es en esa última semana de agosto, el último miércoles de agosto, en donde ella arrancó de aquí. Diferencia a los otros secuestros, fue incruento, porque se la llevaron engañada. Claro. Lo que tenía diseñado Pablo Escobar a nombre de los extraditables era llevarla, y cuando llegaron a Girardot, le dijeron: usted no va para donde el cura Pérez, usted está secuestrada por los extraditables y vamos hacia Antioquia, y ahí es cuando la llevan a Antioquia. De Girardot acá a Cundinamarca la trasladan a Antioquia Sí. y la llevan a Barbosa, terrenos del área metropolitana Sí, norte, Sí, así es. Y después a Copacabana. a Copacabana. Es en Copacabana donde, En Copacabana. donde muere. Sí. Ok. Y en ese periodo usted tuvo contacto con ella. No, Nunca. lo intenté. Yo tenía autorización. Además, hay una cosa interesante. Yo había sido elegido senador en febrero. En Y yo- febrero del 2000, de 1990. Sí, yo estaba de senador. Entonces, O sea que a usted le tocó el periodo donde cierran el Senado. claro, y por eso no volví. Ok, que fue la 7ª papeleta Sí. patrocinada o promocionada por las universidades del país, los jóvenes. Esa 7ª papeleta conllevaba que entonces el presidente Gaviria decide expedir un decreto convocando Así es. la Asamblea Constituyente para el 8 de diciembre, pero tenía que ir a la Corte Constitucional, perdón, a la Corte Suprema, que no tenía, señor. tenía una sala constitucional. Esa sala quedó empatada. Tuvieron que llevar a un conjuez y el conjuez aprobó el decreto. Perfecto. Y eso desembocó en esa... O sea que usted cuánto duró en el Senado. Nada, un semestre, porque ahí no había el Senado funcionaba del 20 de julio al 16 de diciembre. Así es. Ese Y- periodo. Sí, no más. ¿Por qué? Porque aunque vino la constituyente a partir del 5 de febrero, terminó el 5 de julio, se promulgó la Constitución, allá se extralimitaron sus funciones y inventaron una cosa que se llamó el Congresito, y allá resolvieron derogar el Congreso, la elección del Congreso, y citar una nueva para octubre de ese año. Para octubre, nuevas elecciones al Congreso. Al Congreso. Entonces, entre julio y octubre hay 4 meses, y resulta que en la nueva Constitución, para esa época, los congresistas podíamos tener otras actividades y otros empleos. Hoy no. No. Así es. Y crearon una inhabilidad que me cobijó a mí. El representante legal de una entidad pública o privada que administre tributos públicos o contribuciones para fiscales no podrá ser elegido congresista si no se retira 6 meses antes. ¿Y usted estaba en ese paquete? Yo era el gerente de Fede Cacao, era el presidente de Fede Cacao, era el representante legal del Fondo Nacional del Cacao que administraba la cuota para fiscal, la cuota de fomento cacaotero. ¿Le dolió no volver al Senado? Pues yo sí tenía ganas, pero después sí seguí haciendo mi trabajo y ya no volví a pensar en eso. Y en ese periodo, entonces, cuando ocurre lo de la constituyente, Diana viaja. Entonces yo empiezo a buscar a Diana. El presidente Gaviria me autoriza a mí para buscarla por donde yo quiera, porque mucha gente se presentaba a decir que tenía conexión con Pablo Escobar. Bueno, lo que pasa es que lo de Pablo Escobar, antes de llegar allá, eso no se supo sino casi 2 meses después. Mientras tanto, el gobierno, César Gaviria y Rafael Pardo, que era su consejero de paz, Así es. insistían en que estaba secuestrada, que el cura Pérez sí era el secuestrador. Ok. Entonces yo dije, bueno, pero yo quiero verificar esto, ¿cómo hago? ¿Y no había relación cura Pérez-Pablo Escobar? No, No. nada. Usted certificó eso. ¿Yo qué hacía? Entonces me dijo Rafael Pardo, hable con las FARC. Busqué a Álvaro Leiva. ¿Y quién me lleva a las FARC? Álvaro Leiva.
Álvaro Leiva le establece esa comunicación. O sea, desde esa época Álvaro Leiva tenía esa dinámica y esa Sí, relación. pero yo no digo que lo tenía porque estuviera a favor de ellos. No, No. era una Era la relación... circunstancia donde él había tenido que manejar algunos secuestros y si había, cuando Ok. desde que era ministro. Ok. No, era una relación que había establecido esa comunicación, pero yo tengo el mayor respeto y aprecio por Álvaro Leiva. Y no, Correcto. No me parece sino un hombre bueno. No, Ok. no tengo, y un caballero además. Muy bien. Y entonces fuimos esa noche a la casa de un radioaficionado en el norte de Bogotá, que era un contador público. Ese es del radio histórico Sí, que se habla. de la Sí, chiqueta, señor. chica tal Así cosa. es, tal. Y esa noche nos comunicamos con Alfonso Cano. Y hablamos con él y le dijimos que yo quería ir a hablar con ellos para... nosotros no tenemos... Nosotros no sabemos nada, ni tenemos nosotros, ni sabemos nada de Diana Turbay. De Diana. Insistí tanto que a los 8 días volví y me dijeron, lo esperamos el sábado en unas coordenadas que le vamos a dar. Contraté un helicóptero, me monté el sábado siguiente en ese helicóptero con Álvaro Leiva y con el camarógrafo del noticiero Krypton. Nosotros, Sí, Diana y yo señor, teníamos claro. el noticiero Krypton en ese momento. Muy famoso. Sí. Y nos bajamos y allá nos estaba esperando ¿Dónde eran las coordenadas? en la Uribe. En la Uribe. En Meta, en la Lo que Uribe. luego bombardeó César Sí, Gaviria. sí, que lo bombardeó el día de la Constituyente. Así es. El día de la elección lo bombardeó. ¿Sabe qué me dice Pablo Catatumbo en este mismo programa sobre el bombardeo de la Uribe? Me dice, Andrés, yo esto nunca lo he dicho, pero César Gaviria nos traicionó esa noche. Es posible. Y alguien internamente de la fuerza pública nos contó una hora antes del bombardeo. Ah, sí, porque no estaban ahí. Ellos se habían ido. Y nos tocó irnos, porque si no nos avisan, allá nos encuentran. Imagínense las historias. de Estaban Colombia. Raúl Reyes, Raúl Reyes. Alfonso Cano y el del EPL, hombre, el moreno del EPL. ¿Cuál sería? Caraballo, Francisco Caraballo. Ah, Francisco Caraballo. Y estaba Timo León Jiménez, pero Timo León Jiménez en ese momento apenas cuidaba afuera, él no estaba en la reunión. Muy bien. Era Timochenko. Timochenko, sí. Pero le hago una pregunta, don Miguel. Cuando uno llega y encuentra a estos magos ahí, ¿uno qué puede pensar? ¿Qué le pasaba por su cabeza? No, yo estaba en un territorio en ese momento amigo porque ellos me habían dicho que fuera a conversar con ellos porque me estaban supuestamente... ¿Usted lo vio así? Estaba buscando, buscando información para encontrar a Diana. Yo la quería encontrar. Yo estaba, así como hoy estoy dispuesto a hacerme moler por Colombia y a dar todo mi vida, ahí también estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario por encontrar a Diana. Completamente. Volvimos, no, que no. Bueno, quiero hablar con Tiro Fijo. A los 15 días volví. ¿Quién estaba ahí? Tiro Fijo. O sea, ya la parte de la pirámide arriba. Que no, pero es que el gobierno dice que ustedes están mintiendo. El gobierno dice eso porque la coordinadora guerrillera, cuando el M-19 secuestró a Álvaro Gómez, les dijo que no habían sido ellos. Había una duda. Y la coordinadora guerrillera contestó que ningún grupo guerrillero había secuestrado a Álvaro Gómez. Ok. Entonces, Había ya la duda había del ese gobierno. antecedente. Así es. Y lo que queda claro aquí otra vez es que el M-19 tiene la costumbre de mentir. Por eso es que hoy vivimos lo que vivimos, porque hay tanta mentira, pues porque el M-19 ronda por todas partes. Ahí hay un hilo. Ahí hay un hilo. Sí, señor. Insistí en que yo quería ver al cura Pérez. Ah, usted siguió. Seguí. Seguí. Así, con la misma tenacidad Sí. que tú manejas tus cosas. Gracias, Seguí. señor. Y a las 2 semanas me dijeron, lo esperamos en tal parte. Y cuando llego en el helicóptero, ¿cuál no será mi sorpresa? El cura Pérez me estaba esperando. Se había trasladado desde Arauca hasta la Uribe para encontrarse conmigo. Él se movía hacia la Arauca. Él vive en Arauca, él se Ok. mantenía en el sector de Arauca. Y aquí estamos hablando para el lado No, izquierdo pues, de los llanos. y largo. Así es. Y un trayecto bastante largo. Frontera del Huila. A Ahí manera hay- anecdótica, te quiero contar una cosa. La primera persona que le estoy narrando esto con este Gracias, mi detalle es señor. a ti. Gracias, mi señor. Esto nunca, a mí nunca me preguntó a nadie por esto, distinto a, ni siquiera para la noticia de un secuestro que tiene tantas fallas ese libro, porque ese libro se escribió más como novela que como un relato histórico. Le agradezco. Y entonces me sorprendió una cosa. Él cuando se veía en las fotos era de pelo largo, de De barba. Resulta que eso era un maquillaje. Ah, sí. Me veo un hombre de pelo cortico, ¿Verdad? sin barba, con un camuflado verde muy bien puesto, parecía hecho a la medida. Impecable. Impecable.
Le miré las manos y las uñas las tenía impecables, todo impecable. ¿Le gusta a usted leer el lenguaje corporal de la gente? Sí, y me gusta mucho ver las manos y las uñas especialmente. Sí. Está muy bien. Entonces, nos sentamos a conversar 4 horas. Yo me tomé un whisky allá que me ofrecieron. ¿Tenía un whiskycito? Sí, ¿Y se dio cuenta en esa visión qué whisky era? Era sello negro. Sello negro, bueno, muy bien. un traguito así de sello negro. Y cuando le ofrecieron a él, me llamó la atención que dijo, no, yo no tomo nada, él tomaba leche. Ah, leche. El cura Pérez tomaba leche. Ternero. Y yo, mire, yo no tengo nada que ver. En mi vida no conozco a Diana Turbay, no la he invitado aquí a nada. Dígale al gobierno que yo no miento. Que cuando yo digo, yo voy a volar un oleoducto, yo lo vuelvo y digo que fui yo. Que cuando yo voy a asesinar a alguien, yo digo quién voy a asesinar, asesino y digo que fui yo. Que yo jamás les he dicho mentiras. Que yo no tengo nada que ver con el secuestro. O sea, que usted desde ahí ya creyó. Sí. Y a los... Esos 3 pasos. Y volví. Y por ahí yo tengo todos apuntados. Pues a los 8 o 9 días llegó el cassette de los extraditables diciendo que Diana estaba en sus... Pero nunca en la primera reunión, ni tiro fijo, ni el cura le dijeron busque por donde Pablo. No. Nunca. Nunca. Silencio Insistí, total. no, ellos no, esa conexión no existía. No existía. No existía. Y entonces ya le dicen a usted que está para el lado de Antioquia. Es más posible que la que hubiera existido. Esto lo deduje yo. Lo había pensado antes me encontré a los 4 días de secuestrada a Diana. Me encontré un personaje muy importante del M-19 que me dijo, ¿y cómo le va a Diana en el viaje? ¿O cómo va? Y ese viaje no lo conocíamos, sino el presidente Turbay, el presidente Barco, el ministro de Defensa y yo, nadie más. Me llamó mucho la atención. Claro, claro. El sentido. Y conecté como la persona que diseñó ese secuestro tenía que conocer muy bien a Diana. Que para ella era un caramelo, decirle era una gran carnada, era una vaina, era hacerle un gran regalo diciéndole, es que te vas, el cura Pérez te invita a una entrevista para el tema de la paz. Era lo que esperaba. Tenía que ser alguien que la conocía muy bien. Que estaba en el camerino. Que la conocía muy bien. Sí. Así es. Bueno, y entonces ya no pude más, quise hablar mucho con Pablo Escobar, no pude llegar donde él. Nunca. 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 No pudo hablar con el cartel de Medellín. No, eso no lo pude hacer, no tuve más contacto, ya tuvimos que esperar hasta que el 25 de enero, que nos llaman viernes, a decirnos que Diana apareció. No teníamos mayor información, nos fuimos de aquí en el avión presidencial y llegamos al aeropuerto de La Herrera. Estaba de comisionada de paz para Medellín María Emma Mejía. María Emma Mejía. María Emma, apenas yo la vi subir al avión, yo dije, no, aquí no, este cuento de que Diana está viva, no, Diana no está viva. Ok, y hasta ahí no le habían dicho nada. No, que sí, que estaba viva. Sí. ¿No? Nos fuimos a la clínica, lo que entonces se llamaba la clínica Luz Castro de Gutiérrez, Sí, del señor. Hospital General. Sí, señor. Llegamos a la sala de cirugía. Diana estaba en el quirófano, en la mesa. Qué cosa tan triste y tan lamentable. Nosotros encontrarnos con Diana muerta. La habían tratado de revivir. Y vivir aquí yo a Julio César Turbay al lado izquierdo, mío, papá. Y aquí a Nidia a la derecha y yo en la cabecera. Eso no es indescriptible. Eso yo no lo puedo describir. Lo que fue ese dolor tan enorme. El de los padres, que es el que yo tengo hoy. Porque en ese momento Claro, yo tenía... usted era el rol de esposo. El de esposo y papá de un niño que Así iba a es. cumplir 5 años a los 2 días aquí. Que era Miguel. Durante 4 meses me preguntó, ¿y mi mamá cuándo viene? Y tuve que decirle al amanecer de ese día, cuando volvimos de Medellín con el cadáver a la medianoche, tu mamá se murió. Yo nunca le dije que la habían matado. Me acompañas al entierro, se fue conmigo y estuvo al lado mío ese niño de 5 años con el cadáver, el ataúd abierto. Él vio a la mamá, él tocó a la mamá. Eso fue lo que me tocó vivir hace 34 años. Y ahora, 34 años después, ese niño que se convirtió en lo que fue, en lo que tú conoces, ejemplar, un hijo ejemplar, un esposo cariñoso, Muy un buen gran senador, padre, buena persona. un gran ser humano, lo escogen para asesinarlo por sus ideas, porque no querían que él fuera presidente. Te lo voy a decir a ti como lo he hecho en las otras entrevistas. Porque él iba a ser el próximo presidente de Colombia.
Y era muy incómodo para esas personas que lo mataron que él fuera el próximo presidente de Colombia. ¿Dónde estaba usted el 7 de junio a las 5:30 de la tarde cuando sucede lo del Parque El Golfito? Estaba saliendo de la casa casualmente a recoger al nieto, al hijo de Miguel, que nos íbamos a ir a comer helado. Porque yo había quedado con Miguel por la mañana, que hablamos por teléfono de que después de que él saliera del Golfito, ¿Se encontraron a comer helado? nos encontrábamos donde estábamos comiéndonos el helado con Alejandro. ¿Te estabas comiendo el helado con Alejandro? No alcancé a ir No porque alcanzaron. en el carro me avisaron. Muy bien. Entonces, sí fui. ¿Qué es lo primero que le cuentan, que le dicen? Nos dijeron que a Miguel le pegaron unos tiros. No, a Miguel le dispararon. Le dispararon. No sabíamos más. ¿Y usted No tuvimos más información. inmediatamente despierta esa memoria suya o usted reacciona tranquilo? Es y que dice, reaccioné "Esperemos"? pensando, pues yo quiero saber qué le pasó, porque desde el principio y hasta el final Miguel va a vivir. O sea, bien, le dispararon, pero está vivo. Si está vivo, pues de pronto va a vivir. Llegamos a Fontibón, al centro médico. Va a Fontibón, Y ahí estaba vivo. en el centro de salud Sí, que lo recibe. vi, todavía lo vi, pues todavía con su pelo y tal, lo vi cuando le estaban haciendo el TAC, las radiografías del cerebro, para decirlo de una manera fácil. Y ahí nos fuimos para la clínica Santa Fe y yo siempre pensé que si no se había muerto, era porque Miguel iba a vivir. Lógicamente, esa es la esperanza. Sí. Al amanecer del día domingo nos dijeron, a mí me dijeron a las 4 de la mañana después de la operación, las horas están contadas. Yo nunca quise creer eso y dije, no, Miguel no se va a morir. La primera vez que me lo encontré a usted en la clínica, usted me dijo eso. Y me dijo algo que a mí me impactó, don Miguel. Me dijo, hoy tengo una discusión con la fe. Porque es muy difícil para uno perder su esposa, que Miguel esté en esta batalla. Va a vivir, me dijo, pero si no lo hace, tendré una discusión con la fe. Y la tuve el mismo día 11 de agosto. Y como no tiene explicación, no pude encontrar una explicación, tomé la siguiente decisión. El 11 de agosto ya cuando El día muere. que él Miguel. muere. Sí, señor. Tomé la siguiente decisión. Sigo creyendo en Dios. Fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ha sido que yo haya tenido que vivir todo esto hace 34 años y ahora no voy a ponerme en este momento en duda de la existencia de Dios. Creo en Él. Colombia lo necesita. Eso es Todos lo grande. necesitamos. Y siento que Dios está con nosotros y está conmigo. Entonces, eso lo resolví muy rápido. Muy rápido. Eso es grandeza. Ya usted vive todo ese momento, la familia vive ese momento. Pocas personas en el país, y lo digo y lo insisto, no tienen por qué estar y entender lo que vive la familia de Miguel Uribe Londoño en este momento. Y la gente estaba en la expectativa si Miguel Uribe Londoño iba a ser el precandidato a la presidencia. ¿En qué momento Miguel Uribe Londoño dice, yo voy a hacer el ejercicio de mi hijo? Miguel Uribe Londoño tiene que tomar una decisión después de la muerte de Miguel, como nunca pensé en ella. Jamás. Yo espero, yo no me voy a poner a pensar, ve, y si Miguel se muere, ¿qué pasa? No, Miguel va a vivir. Claro. Habiéndose muerto Miguel, al día siguiente, el martes 12, tomé la siguiente decisión. Yo formé a Miguel, yo era su coequipero, yo fui parte de formar ese hombre tan maravilloso, ese carácter. Y el papá de Miguel tiene dos caminos. O llegar a la catedral y parecer un tonto y quedarse callado llorando, derrotado, o simplemente el papá de Miguel no está derrotado y tiene que luchar. Y tengo que decir lo que dije. Y ese día, a mí me parece, sin que me lo haya confirmado la persona que te lo voy a decir ahora, que te voy a decir el nombre de la continuación. Para mí cambió todo mi futuro que yo no estaba buscando. Porque Presente y futuro. Yo no estoy buscando yo no busqué ser precandidato a la presidencia. Pero yo en ese discurso fui especialmente amable y generoso con el doctor Álvaro Uribe Vélez, con el expresidente o presidente. Y así se vio. Se sintió. Eso. Y yo lo sentí así. Y como consecuencia de eso, pienso ¿Usted yo... escribe el discurso Sí. en la noche anterior? Lo escribí entre la noche del lunes y el martes. Tuve casi 2 días, porque ese discurso yo lo pronuncié el miércoles, 2 días después. Lo mismo que escribí las notas de agradecimiento, lo que resolví hacer en el salón elíptico. Sí, señor. Agradecer, dar las gracias
hablar de María Claudia un momento, hablar de Delia, mi señora, que era desconocida, pero yo quería destacar que ella fue la mamador de Miguel Claro. desde que Miguel tenía 11 años, una mujer muy especial, que es la que hoy Te acompaña. me acompaña con Alejandro, María Claudia y las niñas, porque mi vida se acabó, Andrés, sin Miguel. Sin Miguel la vida no vale nada, pero ahora hablamos de eso. Y entonces yo escribo el discurso y a los 4 días, el 17, del 3 al Sí, 17, señor. el presidente Uribe me dice a mí por la mañana que él ha citado una reunión con ustedes. Con los precandidatos. Con los precandidatos. Así es. Y que va a proponer que la familia de Miguel nombre un quinto precandidato en el espacio que él tenía. Sí, Nunca jamás a reemplazarlo, porque Miguel es irreemplazable. lógicamente. Y que si me parecía bien, que la única condición era que fuera del Centro Democrático. Listo, él hizo la propuesta. Así fue. Hablen con Miguel Uribe, Londoño, con el doctor Miguel Uribe, de acuerdo con la agenda de él el próximo martes, el lunes era día de fiesta. Y yo fui donde él el jueves 21 y le dije, María Claudia, ¿Quién lo acompañó? Delia, María Carolina ¿Y y yo. Delia qué le dijo a usted? Ella al principio no quería por el tema de seguridad. Ella no está conforme con Temor. eso. Y yo sé que yo tengo riesgo y corro riesgo, mucho riesgo. Claro. Pero no tengo miedo, Andrés, ya que hablamos este momentico de eso. Porque yo tengo que darlo todo por Colombia. Yo perdí todo y yo me voy a hacer moler por este país porque los padres no podemos seguir enterrando a los hijos, como Miguel lo decía. Porque esta violencia se tiene que acabar, porque también Miguel decía, vivimos en una guerra que la diferencia de la de 2002 es que esta se hubiera podido evitar, porque esta está hostigada desde la Casa de Nariño. Yo le hago una pregunta y no puedo dejar de hacerla porque mucha gente se pregunta y este es el lugar para de pronto aterrizar eso. Se afirmaba que de pronto María Claudia podría ser la candidata o don Miguel Uribe. Y usted sabe que los medios, las redes generan ese espacio. Al final aparece don Miguel y la gente dice, bueno, ¿y María Claudia qué rol asume? Acompañar a don Miguel. Al que me pregunta a mí, yo le he dicho, lógicamente que lo va a acompañar. Es clave y es vital en su campaña. ¿Usted lo siente así? Claro, es clave para mí ella, muy importante persona. Ella también me marcó una huella, deja una huella en Colombia y sigue viva. Lo que pasa es que ella no va a participar en política. Ella se dedicó a cuidar a su hijo. Y a sus hijas. A su niño de 4 años y medio. Yo hice lo mismo como papá y mamá, como le dije a ella en ese discurso del Congreso. Ahora tú vas a ser mamá y papá como fui yo papá y mamá hace 34 años. Un déjà vu. Total. Un déjà vu. Y ella estuvo de acuerdo. Ahora eso tiene una razón de ser. Construir sobre lo de Miguel, la memoria de Miguel, el programa de Miguel. A Miguel lo mataron por sus ideas. Esas ideas deben prevalecer y deben seguir adelante. Y entonces, íbamos simplemente a poner una persona por figurar. No, tenía que ser una persona. Así es. Y ya que me estás preguntando, ya que yo creo que los que nos están viendo saben que yo soy auténtico como tú, paisano tuyo. Sí, señor. Antioqueños los dos. Afortunadamente. Recuerda que yo fui gran amigo de tu Sí, papá. señor. Y te conocí a ti siendo un niño. Así es, de 7 años. Así es. Entonces, teníamos que tomar una decisión para ganar. Y Completamente. por eso tenía que ser yo que había sido el coecupiero de Miguel, el que sabía cómo era y el que había hablado. Y me estoy dedicado a esto de verdad. Yo lo tomé en serio. Yo estoy en serio trabajando para ser candidato del Centro Democrático, para ir a la consulta, para ganar, para ir a la primera vuelta y ganar, y para por fin, de una vez por todas, acabar este problema de la violencia. Pero los colombianos no pueden seguir sufriendo, las mamás, los niños, los jóvenes. Mira, muerto Miguel, a Miguel le quitaron el presente y el futuro. A mí me quitaron todo, mi presente, mi futuro, mi todo. A los jóvenes de Colombia, con la muerte de Miguel, también les han quitado una esperanza. Eso tenemos que trabajar hoy para que por fin haya futuro, porque como vamos mal y yo quiero darlo todo, quiero hacerme moler, como te dije ahora. El mecanismo, la encuesta. La encuesta, sí. Para usted, ¿cuál es la fecha indicada? Para mí debe ser lo más pronto posible, Correcto. porque yo quiero el Centro Democrático, yo soy fundador del Centro Democrático. Tenemos un partido maravilloso, fuerte, grande. Hoy 1 de cada 5 colombianos, o sea, el 20%,
se sienten afines al Centro Democrático. Álvaro Uribe Vélez es un gran líder. Álvaro Uribe Vélez lo han reivindicado. Hoy Colombia está volviendo a hablar de que necesitamos la seguridad democrática similar a lo que hizo Álvaro Uribe en 2002. Entonces, el Partido Centro Democrático con un solo candidato va a aparecer de líder, porque hoy, cuando en las encuestas salen 5 precandidatos, pues... Es de sentido común. Y ponen los 5 del Centro Democrático con uno de aquí, con uno de aquí, con uno de aquí. Totalmente. Entonces, inmediatamente aparezca el candidato único, subimos en las encuestas y nos ponemos en el lote de favoritos. Inmediatamente. Si es que no es en el primer lugar. Así es. Entonces, el Centro Democrático no debe permitir que esto pase más y no tomar una decisión y decir, voy a elegir ese candidato para la consulta de marzo lo más rápido posible. Inmediatamente aparezca el candidato único, aparece la encuesta con 2 dígitos del Centro Democrático. Sí. Así es. Y con una ventaja enorme sobre el segundo. Usted tiene a su espalda la Casa de Nariño. Allí está el presidente Gustavo Petro. Usted le pidió a nombre de su familia que no asistiera a las honras fúnebres y que no asistiera a la iglesia. La decisión, ¿usted cree que era la indicada? No le pedimos. Él mandó preguntar Ok, que si iba. ok. Y María Claudia y yo le mandamos decir que no queríamos la presencia. ¿No estaban cómodos? Pero que vamos a estar cómodos con un hombre que es el responsable político de la muerte de Miguel. Yo pienso igual. Es que él hostigó a Miguel. Así es. Él lo señaló para que lo mataran. Así es. No estoy diciendo lejos de mí que él sea el autor intelectual, no, ni mucho menos. Pero cuando no escribió un trino, que lo escribió el 5 de junio. Pero agitó. 5 de junio, Así es. 2 días antes. Un trino muy fuerte. Miguel Así Uribe es. Turbay es nieto de un presidente Así de es. Colombia que torturó a 10.000 personas. ¿Qué está diciendo con esa Así violencia es. política? Así La violencia política son las armas que él usa hoy. Dejó las de metal en las selvas, si es que alguna vez las tuvo, porque yo creo que ni capaz era de empuñar un arma, con lo cobarde que es. Y ahora la violencia verbal. Y otro era genérico, pero a Miguel se lo puso más directo a él, con los senadores que iban a votar no a la consulta. Para él, los senadores que iban a votar la consulta tenían que desaparecer y dijo, el Así es. senador Miguel Uribe Turbay tiene que desaparecer. ¿Qué más? Ya para qué te pongo más ejemplos. Completamente. Fueron más de 40. Y fuera de eso no le dieron protección. Fuera de eso le negaron la protección. Fuera de Bogotá no se la daban. Por más que digan que es que el fin de semana, que no sé qué, no. La falla no fue la seguridad de él. La falla fue la falta de protección que el gobierno no le quiso dar. Entonces, ¿para qué lo queríamos? ¿Qué nos iba a ir a decir en la catedral? Lamento mucho. es. ¿Sabes qué quería? La foto. La foto e ir a decir el titular, porque aquí los medios a veces le dan mucho juego a Petro, que no se lo deberían dar de esa manera. El presidente Petro asiste, qué bueno, qué triste, qué buena persona que está asistiendo a eso, cuando debió haber celebrado más de una vez la muerte de Miguel. Si gana la encuesta al interior del Centro Democrático, ¿acepta la consulta en marzo? Acepto la consulta. ¿A quién le gustaría enfrentar en la consulta? No, a cualquiera, porque es que el candidato del Centro Democrático va a ganar. Pero ideológicamente le gustaría estar con pares que Claro. hayan sido opositores al Claro. gobierno de Gustavo Petro. Claro, pero ojalá logramos ampliar eso hasta donde podamos tener una consulta que salga con 8, o con 9 o con 10 millones de votos. Y desde ya, tú estás invitado a ser una Gracias. persona muy importante en ese gobierno, mi querido Andrés. Gracias, don Miguel. Se nos acabó el tiempo. Agradecerle a usted. ¿Se sintió cómodo? Uf. En un momento muy pues, difícil. Pues mira cómo, sí, me hiciste alejar la tristeza por un rato. Me alegra mucho. Y mira todo lo que te he contado, porque señor. me trae grandes recuerdos Amén. en la gran amistad que tuvieron mi papá, gobernador de Antioquia, y tu papá, alcalde de Medellín. Amén. Y lo que vivimos juntos. Amén, don Miguel. Muchas gracias. En Cartagena se lo dije, que fue el reencuentro de nuestros procesos políticos directos en los territorios. Y le dije a don Miguel de manera amable, de manera honesta, intensifique el tema emocional, porque es un momento muy difícil para usted y Colombia lo ve así. Tuvimos a don Miguel Uribe Londoño, le deseamos la mejor de las suertes como compañero en las precandidaturas del Centro Democrático y que le vaya muy bien.
Nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Llegamos al 71. Un abrazo grande. Se les quiere mucho. Chao. Diálogos con Andrés.